La Voz de Iberalia, tu podcast de caza con Mario Aparicio. Hola familia y amigos, ¿cómo estáis? Bueno, por fin han llegado los corzos, por fin ha llegado esta pasión, esta locura, esta fiebre por el oro de España. Creo que hoy tenemos un día grande, con un personaje muy grande, muy entendido, y creo que va a responder muchas de las preguntas que todos nos hacemos a diario. Manuel Mateos, Lolo de Juan, Felipe Urquijo y Felipe Morenés. Que me jodas. Pues eso es lo que tengo. Aquí tenemos el cuchillo negro, que es un huela como así. ¡Viva España y viva Argentina! ¡Viva! 9 capítulos de una aventura sin límites. Una historia llena de amistad, retos y emociones. El relato de 4 amigos en Argentina durante un viaje que contamos desde Dolores hasta la Patagonia. Cazadores sin fronteras, primera temporada. Muy pronto disponible en Iberalia Go. Pues sí, seguro que alguno de vosotros ya lo ha acertado. Estamos hablando de Roque Armada. Roque tiene 50 años de experiencia y más de 1000 safaris realizados. Tengo un listado enorme de cosas a las que dedica su tiempo Roque, como instructor de los seminarios de tiro aplicados a la caza mayor. También es guía de caza, es director de la Escuela de Tiro y colaborador, como no, de la revista Trofeo, además de ser miembro del Safari Club Internacional. Roque lleva cazando desde que tiene uso de razón, prácticamente. Creo que es de familia asturiana y desde los más o menos 14, 15 años ya estaba en la alta montaña cazando rebecos y corzos. Es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por CUNEF y bueno, pues a los 40 años decidió que no estaba del todo satisfecho con su labor diaria, si no recuerdo mal, en el sector de la banca, y decidió pues colaborar en el mundo cinegético en cuestiones de caza internacional, ocupándose pues de temas de safaris, y años después pasó a crear su propia empresa llamada Armada Expediciones. Deciros que bueno, que tiene una afición tremenda por las armas, por los rifles. Roque tiene 62 años, pero como curiosidad os puedo decir que bueno, pues toda esa afición viene de la gestión que hacía su padre entonces de las fincas y bueno, de lo que él iba poco a poco viendo. Y si no recuerdo mal, bueno, pues creo que todos los meses de los últimos años ha hecho grandes artículos de los que si no los tenéis los podéis buscar en internet o como siempre estará a vuestra disposición a través de la red social Instagram. Son muchos y variopintos los temas que quiero tratar con Roque. Estoy hablando de muchas cuestiones que yo mismo me hago cuando voy a cazar corzos o preguntas que vosotros mismos me habéis trasladado. Y qué mejor que tratarlo con una persona que ha cazado, creo que, corzos en todos los lugares del mundo donde se puede cazar. Una persona analítica que conoce muy bien la normativa, tanto la española como la que rige en el resto de países. Y es capaz de discernir entre una normativa buena y una normativa que quizás no lo es. Estoy hablando de la locura económica sobre el precio de los precintos, sobre el precio de los cotos, qué lleva a un cazador a utilizar o no un precinto cuando va a hacer gestión. ¿Hacéis gestión? ¿Hacemos gestión? Rifles, calibres, la tecnología en el corzo, ¿se puede utilizar sí o no? Oye, ¿qué me decís del corzo de llanura que ha denominado Pablo Ortega con cariño y este crecimiento bueno expansivo que tiene en los últimos años? Quedaos, vamos a hablar con Roque y a ver cómo nos responde a todas las cuestiones que le queremos plantear. Hola Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mario por tu llamada. ¿Qué tal va tu día? Pues bueno, no me puedo quejar. Estoy ahora mismo en la Sierra de Madrid. He tenido que venir aquí a resolver unos asuntos del campo y estoy viendo todo el macizo de Peñalara desde una ventanita, o sea que para ser un martes, y he estado escribiendo para la revista Trofeo
y haciendo un poco de trabajo desde aquí, con lo cual no me puedo quejar para nada como día. Qué Gracias. maravillosa localización. Ujú, Roque, son muchos los temas que me gustaría tratar contigo, todos relacionados con el mundo del corzo. ujú, Eh, y bueno, pues pasan por diferentes temas, muchos de actualidad, muchos relacionados con normativa y otros relacionados con rifle, calibre y ujú, distancias para cazar el corzo. Uno de los temas que más me ha llamado la atención en las últimas semanas está relacionado con una publicación de un gran amigo tuyo, don Pablo Ortega, aprovecho desde aquí para mandarle un saludo muy fuerte, ujú, sobre lo que él denomina el corzo de llanura, o lo que yo ujú, denomino cariñosamente el corzo sin bosque. ujú, Y es cierto que cada vez hay más corzos en zonas con muy poca masa forestal. ¿Qué ujú. opinión te merece este tema? Cuéntanos, ¿por qué crees que Bien, aparece este corzo de llanura? pues mira, yo lo tengo bastante claro, aunque se han dicho varios motivos. Pablo, que indudablemente es una de las 2 o 3 personas que sabe más de corzos de España, te diría que 100 veces más que yo, pero aparte de ser buen amigo mío, es que lo sabe y además con el cual he quedado mañana, lo ha explicado 100 veces. Pero, ¿por qué aparece el corzo de llanura? Yo creo que se debe a 3 motivos. Primero, el cambio que se produce en los años 60 en el campo español, 60-70, cuando se produce la despoblación de los pueblos y entonces, al pasar la gente de los pueblos a la ciudad, en los pueblos deja de haber esa sobrepresión en la cual antes un corzo apenas se consideraba una cabrita que se comía. Entonces, cuando yo era niño, en los primeros corzos que había en llanura, caían a la puchero al minuto, fuera corzo, corza, corcito, corcete o lo que fuera, porque era simplemente carne. Entonces y esta gente que vivía en el campo en los años 60 o 70, donde yo me he criado en el campo por ser mi padre gestor de fincas agrícolas, lo único que veían en un corzo era un trozo de carne. Entonces, la presión era tremenda porque eran hombres que, aunque cazaban con unas armas muy primitivas, unas escopetas compostas Ujú, poco menos, ujú. tenían una habilidad y un conocimiento de monte que no dejaban un corzo vivo. Entonces, por eso no había corzos. Uno de los motivos no es en sí la inmigración, es ese cambio poblacional que se produce. Posteriormente, una generación más tarde, en lo que es mi vida, vamos, los hijos de esos señores ya empiezan a ver un poco lo que es buscar un trofeo o un corzo que sea bueno o no. Entonces se empieza, primero, el terreno libre se para y luego empiezan ciertas reglamentaciones en las cuales se van buscando machos. Al buscarse machos, se dejan de matar muchas hembras que antes iban a la cazuela y jovencitos, y eso produce una expansión tremenda del corzo en los sitios donde quedaban corzos en los años 60-70, que era en las reservas nacionales de caza, principalmente. Me da igual cualquiera que digas, pero por decir lo que tengo cerca, en Sonsaz, en Urbión, en Burgos en la Demanda, es donde quedaban corzos. Pero el corzo, como es un animal territorial, según va aumentando la población, el corzo tiene que salir. Entonces, esos corzos nuevos, Evidentemente. al bajar la presión sobre ellos, sobre la población agrícola, van colonizando nuevas zonas que por otro lado son estupendas para ellos, porque un corzo vive, si tiene un barranquito, tiene una laderita con pinos, tiene un arroyo donde meterse, ese corzo que tiene a la izquierda una beza, a la derecha una esparceta, hay un centeno y hay un girasol, tiene un hábitat mucho más fácil que el corzo que vivía donde estoy yo mirando ahora, Ujú. en la Sierra de Madrid, en el Peñalara, que no tiene nada que comer en invierno. Entonces, por eso se prolifera tanto el corzo de llanura. Primero, porque se empieza a respetar la especie y a cazar de una manera más, digamos, acorde con una caza racional y lógica. Y segundo, por la expansión del propio animal que, al ser territorial, lo impulsa hacia abajo, donde encuentra un hábitat mucho mejor que el que tiene en lo alto de la Sierra de la Demanda del Pico Urbión Sí, o en sí. lo alto del Pico del Ocejón. De hecho, Eh, ha invadido zonas en las que nunca ha habido corzos. Yo estoy pensando yo nací en Toledo y concretamente Exactamente. En Toledo había en- corzos en determinadas fincas y tal vez en la reserva de la Jara y luego en unas cuantas fincas en las cuales yo he cazado bastante, pero y en algunos términos, pero en la llanura no, y ahora están en la llanura. ¿Sabes lo que pasa también? Como último punto sobre este punto, yo te remarcaría la tremenda expansión del venado
al corzo lo echa fuera de las fincas. Y uno de los casos más claros es una finca que he cazado mucho y conozco muy bien, emblemática, no solo por el dueño, sino por la finca, que es el Robledo de Montalbán, que es del conde de Lleves, fue de Eduardo Lleves, luego ha sido de su nieto Paco Tur, gran amigo mío, que murió hace unos años, y en cualquiera que conozca un poco la historia del resecho del corzo, en la época que Lleves empieza a cazar después de la guerra, lo único que hay ahí es corzos. Y sin embargo, en los últimos años que yo cazo ahí, hace 20 años, se llena de venados, se dan unas monterías que se matan 40 y 50 venados, pero hay que buscar los corzos con cuentagotas, porque se han ido abajo, se han ido a las llanuras, a un barranquito, a un tal, y los tienes en los Navalucillos, pero por debajo de los Navalucillos, los tienes en Navarmosa, los tienes en miles de sitios, cuando antes solo se defendían en la sierra. Entonces, esos tres motivos... Ese corzo sin bosque o ese corzo de llanura. Que además está, como tú bien decías, muy bien alimentado, porque casi puede elegir cuál es el menú de cada día. Claro, en la época de crecimiento de su cuerna, que es de noviembre a febrero, en la sierra no tienen nada que comer, pero sin embargo en los campos de cereal es un hábitat perfecto para ellos, el mejor hábitat del mundo. Entonces se produce esa expansión. Recordando a mi amigo Pablo Ortega y tu amigo, es curioso, pero hizo una comparación muy curiosa, que es que en Castilla y León se mata el mismo número de corzos que en Austria al año. Fíjate. Que son, si no me equivoco, aquí puedo no estar seguro, pero puede ser la cifra, puede ser 200.000 corzos. En Alemania se matan 2 millones de corzos al año, pero en Austria 200.000. Y Austria tiene una extensión muy parecida a Castilla y León. En Austria se matan 200.000 y en Castilla y León 20.000. Y la pregunta es, ¿qué hábitat es mejor? ¿Austria, que caza muchísimo, lo conozco bien, o Castilla y León? Pues la respuesta es mucho mejor el hábitat de Castilla y León que el de Austria, porque en Austria en invierno tienen 1 metro de nieve y no tienen nada que comer, y las pasan canutas. En Castilla y León, un corzo que viva en Soria, en Burgos, en Valladolid, en Zamora, en Segovia, en invierno tiene el cereal recién nacido, el corzo de llanura, con toda la proteína del mundo, sea centeno, sea beza, sea esparceta, y entonces se consiguen esos monstruos. Pero ¿por qué en Austria se matan 200.000 corzos al año y por qué en Castilla y León, que es igual de grande, y lo veremos a continuación cuando pasemos al tema de los precintos, solo 20.000? Ahora lo veremos en el siguiente punto. Y eso de alguna manera pues ha generado una especie de locura sobre dónde conseguir un coto y a qué precio, ¿no? Porque cada vez hablando con oyentes y con compañeros del sector, pues me van llegando diferentes reflexiones de los precios de los cotos, del equilibrio entre la oferta y la demanda, que no hay ningún tipo de equilibrio, creo. Hay cosas... no sé, ¿esta pasión justifica estos precios o no? ¿Cómo lo ves? Sí, Mario, es una pregunta complicada, pero de respuesta muy fácil. Y es que ha aumentado mucho la afición al corzo. Y entonces es una ley de oferta y demanda. Yo soy economista de profesión y es una ley de oferta y demanda. Entonces, mientras haya gente que lo pague, ese precio está justificado o no, pero es una economía de mercado, vivimos en una economía de mercado y entonces, si lo pagan, no hay más remedio que aceptarlo. O sea, que valga un buen precinto de corzo ahora en Castilla, 1.500, 2.000, 2.500 euros, es una ley de oferta y demanda. ¿Está justificado o no? Es la ley. Es lo mismo que el caviar vale lo que vale, o que un BMW de esa serie tal vale lo que vale. Algún día abordaremos el acceso del cliente extranjero a los cotos españoles, que en algunos casos, como pueden ser los machos monteses, pues ha hecho que haya zonas totalmente prohibitivas para el cliente y el cazador nacional. Pero bueno, eso yo creo que da para un capítulo. Claro, pero es una cuestión de oferta y demanda. Mientras lo paguen no hay más remedio que aceptarlo. Claro. Entonces, no creo que haya poner... No es lógico que valga un corzo 2.000 euros en España, pues no es lógico, pero como lo pagan legalmente por ello, claro, pues es lo que hay. Bueno, mira, legalmente, acabas de tocar un tema que quería yo comentar contigo, ¿no? Y es que tú decías que con el paso de los años, de anteriores generaciones a la generación presente, pues ha ido cambiando esa filosofía de buscar la carne para comer a buscar el trofeo. Y teniendo en cuenta este tipo de este cambio que ha habido en estas generaciones sobre el
la carne del corzo al Ajá. trofeo del corzo, aparece, ¿no?, el denominado y famoso precinto, ¿no? Un precinto, un corzo, esta campaña que se ha puesto de moda ahora, que Mm. ya ha salido hace algunos años y de la que me gustaría hacer una especial mención. Si vamos a por trofeo, ¿cómo hacemos gestión? Porque yo creo que es un poco el dilema que todos tenemos. No es un dilema, Mario, es un desastre, con perdón. Es un desastre porque la reglamentación española, el reglamento de España sobre la caza del corzo es de los menos desarrollados e inteligentes que existen en Europa. Yo he tenido el privilegio de cazar bastante corzo en todos los países de Europa. Y cuando en España la manera de concederte los cupos es, Pablo, volviéndole a hacer una referencia, lo denominó la gran mentira. Es decir, te dan 5 precintos de macho y 5 precintos de hembra. Primero, basado en número de hectáreas, no en la capacidad de soportar vida que tenga esa finca. Si es un pinar que no tiene nada de comida, a lo mejor son muchos. Y si es un sitio con unas siembras intercaladas de esparceta, de beza, podría soportar mucho más. Pero aquí en España, va el ingeniero de montes, lo ve en 5 minutos o en una tarde de un día, hace un plan cinegético, se aprueba y te dan 10 machos y 10 hembras. Pero hasta aquí es un disparate, porque si abriésemos los ojos y nos asemásemos como a los países de mayor tradición cinegética de Europa, que son, en mi opinión, especialmente en cortos, Austria y Alemania, no funciona así. En Austria y en Alemania te dan, por ejemplo, en un coto te dan 3 corzos capitales, que son grandes trofeos, 5 corzos trofeos, que es tipo B. Te dan 10 corzos de gestión, que son animales que no tienen futuro, y te dan 20 yearlings, que es lo que Pablo denomina añales. Entonces, tú con todos esos precintos puedes hacer una gestión adecuada de la pirámide. Y además 40 hembras, porque a lo mejor, si no, estás desequilibrando la proporción entre machos y hembras. Y eso es una buena gestión. Y ojo en Alemania o ojo en Austria, como te equivoques. Y donde tienes que matar un capital, mates un C. O donde mates un C, mates un capital, porque te ponen un punto rojo. Al segundo punto rojo, te quitan el año siguiente la mitad de los precintos. Hablas mucho de Austria y Alemania, pero cabe recordar que has cazado corzos en todos los países del mundo donde se puede cazar. Sí, Estoy recordando Mongolia. Mongolia ha ido bastante a cazar corzos porque habré estado 5 o 6 veces en Mongolia, aunque principalmente hemos ido a cazar los ibex del Altai y del Gobi y luego el carnero del Gobi también, el carnero del Altai. He estado un par de veces en el norte del país, en la frontera con el lago Baikal, con Rusia, donde íbamos a cazar los lobos, que son una auténtica plaga. Entran 50.000 lobos desde Siberia a Mongolia a matarlos. Al lobo le encanta comer potro y entonces les hacen unos desastres a los mongoles tremendos. Y en esa zona del norte de Mongolia, que es bosque, hay corzo. Y entonces varias personas que he llevado, incluso yo mismo, nos divertía mucho cazar el corzo siberiano, porque en realidad lo consideramos siberiano, sí. Aunque realmente en Mongolia no hay ninguna gestión, o sea, no tiene nada que ver con Austria. Mongolia hay que conocerlo, pero está a un siglo, es como yo digo, como cazar en España en 1920. Pero sí, pero volviendo a lo que te he dicho, creo que la norma en España, curiosamente, si comparamos no con Mongolia, sino con países de nuestro entorno, de la Comunidad Económica Europea, yo no sé cómo las personas que legislan no miran un poquito lo que hacen los señores que llevan. Pues volviendo siempre al tópico, ¿no? Es un tópico, pero es que es una realidad, ¿no? Al final legislamos desde un despacho sin conocer lo que pasa en el campo y es un caso error. Y de hecho, precisamente por esa norma, quizás tan poco elaborada, porque quiero pensar que es una cuestión de tiempo y de elaboración, pues eso hace que algunos cazadores no se ajusten a la norma para hacer gestión, por ejemplo. No estoy hablando de lo que no es gestión, que eso ya entra en la ética de cada uno y desde aquí volvemos a hacer esa campaña de un corzo, un precinto. Pero claro, cuando tú tienes que hacer gestión en tu coto, porque tienes corzos que, como tú dices, no tienen ningún tipo de recorrido, o incluso porque tienen una herida, han caído en desgracia. O se lo están comiendo los gusanos. Efectivamente, es decir, oye, lo tengo que hacer. Y bueno, hacer una gestión en un coto de, por ejemplo, 1.000 hectáreas de 4 o 5 precintos solo para gestiones, no cazar. Dices, claro, bueno, es que la paradoja a la que nos obliga la norma española a los precios que hemos dicho que está, es que todo el mundo con sus 5 precintos va a matar los 5 mejores corzos de ese coto.
que además pueden no estar en el momento ideal de la vida. Pueden ser animales de 5 o 6 años que tienen futuro por delante, pero a esos precios solo va a cazar los 5 o 6. Se hace una selección inversa. Estás matando los mejores reproductores, pero además es que no ha lugar a hacer gestión. No puedes hacerla, porque nadie gasta un precinto en España por matar un corzo. No te digo ya que no tenga futuro, que tenga poco futuro, que no tenga puntas, que veas que asoma, o sea, que no presenta futuro, pero ni siquiera un corzo que esté infectado por cualquiera de los 2 parásitos que tienen, el de la garganta o el de la espalda, no vas a gastar un precinto en él, porque o sea, nadie en su sano juicio, que sea una persona que respeta las normas, va a ponerle el precinto a ese corzo. Y bueno, nadie. Por suerte, para nosotros, hay todavía algunas personas que tuvieron la fortuna de cerrar cotos, con contratos de muy larga duración, y pueden permitirse el lujo de hacerlo. Oye, pues gente que ha conseguido pues un coto para 15 años en un pueblecito y lo hace y no gasta todos sus precintos porque es un enamorado del corzo y como puede ser tú o como puede ser yo, pues disfrutamos más tiempo en el campo observando que cazando, ¿no? Y eso me lleva a hacerte una pregunta. Cuando digo observar, la tecnología en la caza del corzo. Solo para que nos quede claro, por si alguno de los oyentes no lo tiene del todo claro, quería confirmar contigo o no, ¿es posible utilizar monoculares térmicos para la localización del corzo? Mario, esto es un país con 17 autonomías, cada una tiene una ley de caza, es un poco un reino de taifas, pero en general actualmente están prohibidos en todos sus aspectos. Personalmente yo no creo en ellos y no me gustan. Posible es, pero por otro lado, no creo que sea necesario para nada usar un monocular térmico, porque lo que disfrutas, yo toda la vida he disfrutado, ya con 62 años que tengo, es saliendo muchas tardes y cazando mucho. Entonces, no me hace ninguna falta un monocular térmico para matar un pobre corzo. Entonces, ni para localizarlo, por supuesto, ni para tirarlo. Por otro lado, si está prohibido, no haga usted el tonto. O sea, se puede exponer a una sanción, se puede exponer tal. Oiga, cace, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología es aceptable en la caza? Es muy complicado definirlo, porque podríamos decir nuestros padres cazaban con punto y alza, no con anteojo. Entonces, pero yo, sinceramente, usar un térmico ahora mismo para cazar, nunca lo he usado. Sí he usado térmicos, solamente visores infrarrojos fuera de España. Los hemos usado en sitios que están autorizados y concretamente, ya que lo has citado, me acuerdo, los utilizábamos en Zimbabue para diferenciar los leopardos machos de hembra. Un leopardo hembra está prohibido matarlo. Y la única manera de diferenciarlo es verle con perdón sus cataplines. Entonces eso solo se puede ver con un visor nocturno para no infringir la ley y matar a una hembra, por ejemplo. Entonces ahí primero está autorizado y segundo tiene su utilidad por no matar a una hembra. Pero en España para matar un corzo, yo soy mucho más tradicional en el sentido de que usé los prismáticos y sobre todo no se meta en filigranas que realmente creo que no son necesarias para matar, iba a decir, un pobre corzo, y que encima está usted metiéndose en un terreno ilegal en el cual creo que no compensa. O sea, y además, cabe recordar que cuesta mucho volver a conseguir el permiso de armas y desde aquí invito a todas las personas que nos estén oyendo a que no utilicen este tipo de tecnología. Primero porque está prohibida, pero segundo porque cuanto más tiempo intentemos localizar, o sea, pasemos tiempo localizando un corzo, más vamos a disfrutar del campo, más tiempo vamos a claro. Bueno, pues a estar en el medio en el que nos gustaría estar siempre. Y aprovechando este tema, Roque, no quiero que se me olvide. Sí. Ya hemos descartado que esta tecnología para localizarles no se puede utilizar. No es legal y además yo la considero hablando de más tecnología, necesaria. ¿Qué rifle y qué calibre nos aconsejas? Sé que yo he tenido la oportunidad de estar en la feria de cinegética de este año y he escuchado tus palabras sobre este tema, pero como hay muchas personas que no han podido asistir, cuéntanos brevemente, oye, ¿qué tipo de rifle y qué calibre aconsejarías para el corzo?
Bueno, gracias, Mario. Esto es una pregunta que, como sabes, yo llevo la escuela de tiro del Canal Liberaria y de Trofeo, algo sé del tema, porque siempre desde niño fui un obseso, desde que empecé a cazar con 3 o 4 años con mi padre. Y luego he ido mucho a Estados Unidos, he visto mucho y las escuelas de tiro americanas y soy un profundo conocedor, creo que bastante conocedor del tema, sin ser de los que más. Entonces, creo que un corzo es un animal que se mata casi con cualquier cosa. Entonces, yo utilizaría para el corzo, aconsejaría un rifle fácil de disparar, compacto, manejable y ligero. Si es corto, mejor. Yo soy un tremendo defensor de los monotiros y me apasionan y es con lo único que rececho ahora, porque además considero que con un tiro, si no lo haces bien, dale una oportunidad al bicho, dale una oportunidad, dale al pobre corzo una oportunidad, punto 1. Segundo, si tú solo tienes un tiro, seguro que vas a apoyarte bien, a controlar la respiración, a apoyar los codos, a apretar el gatillo bien y entonces, querido oyente, no vas a necesitar un segundo tiro. Los monotiros permiten ser mucho más compactos, son rifles mucho más manejables y no diría por deportividad, que he escrito algunos artículos sobre el tema, que dicen el monotiro es más deportivo. El monotiro no es más deportivo. El monotiro en manos de iba a decir un cabrón, que se salta lindes, furtivea y tal, es un arma deplorable. Y en manos de una persona que cumpla correctamente con la ley de caza es una arma maravillosa, igual que se puede ser un señor y un caballero cazando con un rifle semiautomático, que es otro tema controvertido, y puede ser un desastre. O sea, el arma no hace al hombre. Bueno, Moraleja. de hecho, creo que tú, hablando del monotiro, creo que en algún artículo hacías referencia a que la principal ventaja del monotiro es que no tenía un segundo tiro. Sí, y eso lo contesté una vez y la gente se quedó muy asombrada. ¿Por qué? Porque ese primer tiro lo vas a asegurar totalmente, vas a estabilizar los codos, vas a apoyarte, vas a apretar bien el gatillo. De hecho, los cazadores Boers, que eran los colonos de Sudáfrica holandeses, conociendo la historia de Sudáfrica, luego lucharon contra los ingleses, pero los Boers, que eran los mejores cazadores del mundo, una tradición que tenían los Boers era que a los 16 años su padre les daba un rifle, un Mauser 7x57 en general, y una bala. Y les decía, no vuelvas a casa hasta que me traigas un Springback. Y les daba una bala. Bueno, cuando tú solo tienes una bala, indudablemente vas a asegurar mucho más tu tiro. Claro. Entonces, es la mejor escuela, la mejor disciplina, te hace ser autodisciplinado el monotiro. Pero para acabar con este apartado, que se ha escrito muchísimo y por personas tal vez mucho más documentadas que yo, creo que un rifle compacto, corto, manejable, de un calibre suave, en torno a 6 milímetros, 7 milímetros máximo, no magnum, para nada te hace falta, y que sobre todo que domines tu arma, que practiques con ella, y un corzo se mata en realidad son 25 kilos de animal con cualquier calibre, pero yo soy muy partidario de los calibres suavitos. Indudablemente se tira mejor, pero arma compacta, ligera, manejable, retroceso suave, un calibre de 6-7 milímetros, hablamos desde un 243 a un 270, balas desde 80 a 120 grains sin ningún control de expansión, porque no hace falta para un animal de 20 kilos. Y ahí podría yo definir lo que es el rifle que a mí me gusta, que creo que puede ser ideal y me gusta para un corzo. Me gusta y me sumo a tu comentario. Y ya que tenemos el tipo de rifle y el calibre, quiero tu opinión sincera sobre esos tiros a cortos, a larguísimas distancias. Estoy hablando de 300, 400 y más metros, que tan de moda están y tan controvertidos son. Bueno, yo soy un profundamente contrario a ese tipo de tiros, por varios motivos. Lo primero, estamos cazando, no estamos matando animales a 400 metros como si fuéramos francotiradores. Segundo, las personas que hacen esos tiros son personas que están acostumbradas a dar miles de tiros al año al blanco y practicando. En España eso no es frecuente. La bala va a llegar, pero tú si te haces un tiro a 400 metros, tú debes saber lo que haces. Tienes que tener la seguridad de que eres capaz de a esa distancia meter el 90% de tus tiros en una superficie
digamos 20 centímetros de diámetro, que es la muerte de un corzo. Pero tirar para probar ese tipo de tiros me parece una aberración, porque puedes partir una mandíbula, partir una pata o entripar un animal. Por otro lado, estamos cazando, no es matando, estamos cazando. Y el arte de la caza creo que es saberse aproximar a un bicho. Lo que me enseñaba a mí un gran guarda del Pirineo, quitarle metros. Entonces, si tú no eres capaz de meterte a menos de 300 metros, que ya son metros de un corzo, ¿realmente eres cazador? ¿O eres un francotirador que domina un arma? Entonces yo, en mi política personal, soy contrario totalmente a tirar a más de 300 metros. Hay países en los que no te dejan tirar a más de 300 metros de distancia, por el problema y el peligro que supone herir al bicho. Pero es que además, para juzgar un corzo lo tienes que ver, como me gusta tirarlos a mí, a 60 metros, a 80, a 120, lo tienes que juzgar. Si vas a buscar un corzo bueno, a 400 metros es que ni lo ves, por mucho telescopio que utilices. Sí es cierto que hay cotos que no te permiten una aproximación a 60 metros. No, pero vamos a ver, yo llamaría un tiro razonable, un tiro hasta 200, 250. Y si tienes que forzar mucho las cosas, 300 metros. Pero es verdad que en ciertos cotos de montaña no es tan fácil. Pero tires donde tires, a la distancia que tires, que no tiene por qué ser 250, 350 o 450, tú debes dominar tu tiro para producirle una muerte limpia, rápida y eficaz a ese animal. Si no, éticamente no considero que debas hacer ese tiro. Vuelve al día siguiente o vuelve... O cambia tu estrategia. O entras por otro lado o buscas otro, o etcétera. Entonces, personalmente creo que solo debes de tirar hasta la distancia que tú tienes el 90% de probabilidades de matar a ese animal de una manera limpia, ética y eficaz. Y si no, no tires. Entonces, por lo que he comprobado, sabes que también yo instruyo a bastante gente tirando y doy seminarios de tiro y tal, tienes que practicar y dominarlo. Pero creo que lo que hay que hacer es concederle a ese animal una oportunidad. Y entonces esa oportunidad es decir, si no soy capaz de meterme a 250 metros de un corzo, pues voy a intentar cazar y entrarle por otro lado, voy a intentar quitarle metros y voy a intentar recechar. Cazar no es lo mismo que matar. El Club Real de Monteros, del cual soy miembro, tiene un lema muy bonito que es venare non es oxidare. No sé, quiere decir en español, cazar no es matar, y es que no tiene nada que ver cazar con matar. Una cosa es matar un corzo a 450 metros porque tienes esa habilidad que no la tienen el 95% de los cazadores españoles, y otra cosa es cazar un corzo entrándole, recechando, utilizando las técnicas de aproximación que el que sabe cazar lo sabe y el que no lo puede aprender, y tirarlo a una distancia que sea la que tú vas a producirle a ese animal, una muerte limpia, ética y eficaz. Yo con eso acabaría en este punto. Qué gran respuesta. Oye, Roque, hay una cosita que me ha llegado y quería confirmar si es cierto, ya para terminar con este podcast para Iberalia. ¿Puede ser que el primer dinero que ganaste fuese como alimañero en fincas gestionadas por tu padre? ¿O esto es una verdad. ¿Esto es verdad? Sí. Yo pensaba es verdad, que Mario. era un bulo tuitero, como se dice. ¿Qué va? No, mucha gente ha ganado su primer dinero cuidando a un sobrino o dando una clase de inglés o haciendo babysitter. Mi padre era gestor de campo agrícola en los años 60 y gestionaba bastantes fincas de caza, que había mucha menos caza que ahora, y casi todas más bien agrícolas, con lo cual era caza menor. Y yo a veces tenía una especie de asma que no me permitía mucho estar en Madrid, donde nací, y entonces me quedaba una semana viviendo con los guardas, los tractoristas o todo el personal que vivía en el campo español en los años 60. Y me acuerdo que eran otros años, pero por supuesto con una escopeta de 9 milímetros que tenía, y en aquella época, años 60, una finca no estaba mal considerado. O sea, aunque no tuvieras en ese momento permiso de armas, nadie lo consideraba. Pero yo, mi padre, me acuerdo que me pagaba 5 pesetitas por cada, lo que se llamaban entonces alimañas. Claro. Hoy se llaman de la manera más rara si no están protegidísimos, pero eran nefastos para los nidos de perdiz. Entonces me acuerdo ahora mismo lagartos, urracas,
Culebras también. Culebras, sí, por supuesto, maricas, maricas, Sí, sí. sí, Sí, tal. urracas, sí. Exactamente, Qué y cuando venía papá le tenía colgado en una alambrada 3 lagartos, 2 urracas y un culebro, y ¡pum!, me daba 35 pesetas. Y en esa época yo podía tener entre 8 y 14 años, por ejemplo. Aparte, tuve un maestro maravilloso que eran los alimañeros que existían en aquella Entonces, época. claro que sí. Entonces, en los años 60, los últimos conocí, y entonces siempre es un poco, para acabar con esto, anecdótico, pero después de trabajar 40 años en banca como economista, volví a ganar dinero con la caza, pero un día reflexionando digo, caramba, si es que yo el primer dinero que he ganado en mi vida ha sido cazando, como profesional de la caza. Qué Y bonito. bueno, es una anécdota que no tiene más allá. Roque, ha sido un placer. Creo que hay varios temas que tengo en el tintero de los que me gustaría hablar contigo, pero creo que van a dar pie a otro podcast. Desde aquí agradecerte tu colaboración, felicitarte por los artículos que escribes en Trofeo, de los que no me pierdo ninguno. Y de nuevo, enhorabuena por la cantidad de éxitos que has cosechado a nivel cinegético y sobre todo gracias por este ratito que nos has dedicado. Oye, pues gracias a ti, Mario, por tu amable llamada. Gracias a los seguidores del canal Iberalia, que son los que lo hacen posible, y por ello siempre les digo gracias. Gracias a los lectores de Trofeo y gracias a todos los cazadores por defender la caza, que creo que nos tenemos que unir para conseguir una reglamentación que sea correcta, adecuada y por lo menos similar a la que hay en Europa. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Roque. Bueno, ya habéis escuchado a Roque. Creo que para mí ha sido un placer estar con él en este ratito. Ratito que no solo ha durado este ratito que vosotros habéis escuchado, que ha durado 2 horas más, hasta que un momento le he dicho, Roque, por favor, que tenemos que empezar. Son muchísimos los temas que abarca Roque y su experiencia, por supuesto. Para mí ha sido un placer estar con él. Creo que tengo algunas cosas que más claras que antes. Creo que ha transmitido un mensaje importante tanto a las cuestiones de normativa, a las cuestiones éticas del cazador, y en definitiva creo que no va a ser el último podcast que hagamos con él. Desde aquí mandaros un abrazo, bueno, con todo el cariño que os puedo transmitir desde este podcast, y deciros que nos vemos en el siguiente. Mucha suerte y mucho cuidado en la caza del corzo. Iberalia Expediciones ofrece a todos los cazadores la oportunidad de viajar y cazar en uno de los destinos cinegéticos más atractivos para la caza de la tórtola, una de las especies más respetadas por los amantes de la menor. 3 días de caza a un precio exclusivo en la que solo 7 participantes podrán convertirse en los protagonistas de esta nueva aventura de caza en Marruecos junto a las cámaras del canal. Consulta todas las condiciones y suscríbete en la sección Expediciones de www.iberaliago.com. Iberalia Go, la experiencia de vivir la caza en los mejores destinos. La voz de Iberalia, tu podcast de caza con Mario Aparicio.